Vamos a empezar con la mesa número 8 sobre el concurso de investigación en filosofía del derecho de estudiantes de posgrado, paradigmas emergentes en derecho y filosofía política. En primer lugar, en nombre de la organización del evento, quisiera reiterar la alegría que nosotros tenemos, los que hemos participado anualmente en este evento, de que este evento se ha podido realizar ininterrumpidamente, me refiero al concurso. Y lo que esto significa, que dentro de un evento como este siempre abramos un espacio para premiar y permitir la exposición de nuestros estudiantes de posgrado en temas que nos competen. Realmente esto lo veo en muy pocos eventos académicos y por eso es que me enorgullece mucho que este evento lo haga de forma ininterrumpida. Espero que valoren este espacio que la organización del evento le quiera hacer a los estudiantes de posgrado. Sin más preámbulos, vamos a entrar directamente en las temáticas. Tenemos 4 exposiciones. Yo les invitaría a cada uno de los expositores, por favor, restringirse a los 15 minutos que tenemos designados. Yo tendría aquí unas paletas con el tiempo para señalárselas. El orden de las exposiciones sería con Ángel Osvaldo Reyes, luego Antonio Castillo Garcidueñas, continuamos con Julio César Muñoz y terminamos con Pablo Angélica Cervantes. Empecemos entonces con Ángel Osvaldo Reyes Flores. Reyes Flores es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Doctorando por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Ha sido profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de la Sierra Sur en el estado de Oaxaca y actualmente imparte la materia de Metodología de la Investigación Jurídica en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Amecameca. ¿Lo he dicho bien? Amecameca. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Empezamos. Ángel, 15 minutos. El auditorio es tuyo. Ok, bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación y bueno, la organización del evento del doctor Enrique, que como siempre pues está todo muy bien organizado. Y bueno, voy a comenzar con la exposición de mi trabajo, que como el nombre lo sugiere, nos habla de análisis conceptual y teoría jurídica. Y bueno, no sé, primeramente pues me gustaría ver o decir qué podemos entender por teoría jurídica. Y bueno, tomo como referente a Brian Biggs, ¿no? Y que nos habla de que no todas las teorías jurídicas son iguales, ¿no? Hay teorías jurídicas descriptivas, hay teorías jurídicas analíticas o conceptuales, y hay teorías jurídicas prescriptivas, normativas o críticas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ese sería como que el punto en donde yo me centro sería el segundo punto, una teoría conceptual o analítica del derecho. Básicamente, yo tomo una pregunta del concurso de las que se plantean, que fue ¿cómo se caracteriza y justifica el análisis conceptual en la teoría del derecho? De esa pregunta parto. Después me centro como objetivo exponer cómo se caracteriza y aplica y justifica el análisis conceptual en sus distintas vertientes en la teoría jurídica y su problemática. Que bueno, si ya vimos que las teorías jurídicas no todas son iguales, hay que ver también que no todos los análisis conceptuales son iguales, ¿no? Tenemos algunas variantes. Entonces, yo en mi trabajo de tesis encuentro que en la filosofía general se da una primera elaboración del análisis conceptual con el trabajo de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus, que es donde se dan las bases para un análisis conceptual que se denominaría análisis lógico formal del lenguaje, y una segunda elaboración que también podemos ver claramente en el trabajo de Ludwig Wittgenstein, pero esta vez en el trabajo de investigaciones filosóficas, el cual nos habla de un análisis del lenguaje ordinario, ¿no? Nos dice que no necesariamente tenemos que remitirnos al lenguaje lógico,
Y bueno, una denominación que da a estos dos tipos de análisis Peter Strawson en su trabajo Analysis and Metaphysics es que uno podríamos llamarlo reductivo, porque nos lleva a la reducción a proposiciones fundamentales, y a otro podemos llamarlo conectivo. ¿Por qué? Porque nos implica la conexión de un concepto con otros conceptos que le son familiares y con algunos casos y ejemplos y contraejemplos, ¿no? Entonces esas serían las dos versiones de análisis conceptual. Ante estas versiones de análisis conceptual surge una crítica, ¿no? Ambas versiones de análisis conceptual parten de que existen verdades a priori. ¿Qué entendemos por verdades a priori? Entendemos por verdades a priori todo aquello que damos por cierto sin necesidad de verificarlo empíricamente. Entonces viene una crítica que le llamamos la crítica naturalista epistémica, la cual no tiene nada que ver con el justnaturalismo, es otro tipo de crítica. Y esta crítica nos dice que todo enunciado, toda proposición a la cual nosotros lleguemos o todo concepto debe de ser necesariamente sujeto a revisión empírica, ¿no? Tenemos que validarlo con datos empíricos y no podemos dar nada por cierto de forma a priorística. Entonces, con base en estas dos distinciones de análisis conceptual y la crítica quainiana, yo me centro en el trabajo en si esta división también se da en la filosofía del derecho o en la teoría jurídica. Y bueno, lo que me encuentro es que sí, pero con algunas variaciones, ¿no? Está los trabajos de autores de la teoría jurídica que toman en cuenta el análisis reductivo, están trabajos que toman en cuenta el análisis conectivo, y también está por ahí una propuesta de incorporación de esta crítica quainiana en la investigación. Bueno, entonces, en el ensayo, pues yo me centro primeramente en los trabajos de Jeremy Bentham y John Austin, que si bien es cierto son anteriores a las elaboraciones de los filósofos analíticos generales, se consideran analíticos por sus objetivos, ¿no? Ya que ambos persiguen o pretenden que el derecho puede ser analizado como un lenguaje, ¿no? Es la forma en la que nosotros podemos conocer el derecho, mediante el lenguaje y el significado y el uso de las palabras. Entonces, Bentham hace una primera elaboración en la teoría jurídica y llega a un concepto de ley como un mandato. Posteriormente, John Austin, en su obra The Province of Jurisprudence, sigue trabajando sobre este concepto de mandato y va hacia otro concepto que él le llama command o una orden, y él le caracteriza al derecho como órdenes respaldadas por amenazas, ¿no? Entonces, esa sería como que otra pretensión conceptual en la teoría, aunque no necesariamente tiene que ver con la metodología del análisis conceptual como lo elabora Wittgenstein. Y bueno, en Hans Kelsen también podemos encontrar una forma de análisis conceptual. Sin embargo, en Kelsen encontramos un análisis lógico reductivo, y él plantea un sistema lógico para distinguir normas válidas e inválidas, ¿no? Entonces, con base en ese sistema lógico, nosotros podemos determinar las normas de un sistema jurídico que siga las reglas, ¿no? Las reglas que él establece. Entonces, ahí hay hasta cierto punto una concepción lógica del derecho. Y posteriormente, en el trabajo de Herbert Hart, también él sigue el método del segundo Wittgenstein en su trabajo, y de hecho hay muchas referencias en su libro a Wittgenstein en el concepto del derecho, en el segundo Wittgenstein, y él habla de parecidos de familia, de casos normales y de casos anormales, ¿no? Y es muy sonado su ejemplo de caso anormal del derecho internacional, ¿no? Como un ejemplo de casos anormales de derecho. Y finalmente, pues, en el ensayo yo también trato la propuesta naturalista en la teoría jurídica que propone Brian Leiter, que bueno, él sugiere tomar en cuenta la visión del derecho de los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos y otros científicos que puedan decirnos cómo son las prácticas sociales sobre el derecho,
También propone voltear la mirada al realismo como un programa de investigación de carácter predictivo sobre cómo decidirán los jueces y también lo propone por su compromiso con el naturalismo y con el pragmatismo. ¿Okay? Entonces, están, si nos damos cuenta, esas tres vertientes de análisis conceptual, la del primero y el segundo Wittgenstein, la de la crítica quainiana y finalmente, una vez que yo esbozo esos vertientes, me centro en un problema que se da actualmente en la teoría jurídica conceptual, que es ¿qué tipo de concepto es el derecho? Esta pregunta se la hace Brian Biggs y nos dice que si podemos tratar al derecho como un concepto con propiedades necesarias, ¿no? Que es como se ha venido tratando en la teoría jurídica analítica, o bien podemos tratarlo como un concepto que no necesariamente, que tiene que ser analizado con otros conceptos con los cuales esté emparentado, ¿no? Un análisis como el del segundo Wittgenstein. Entonces, la salida que propone Biggs es, si podemos demostrar que un análisis conceptual es, digamos, hasta cierto punto mejor que otro análisis conceptual, el otro análisis automáticamente se invalidaría, ¿no? Ese sería como que el problema que está actualmente en la teoría analítica. Sin embargo, aquí podrían surgir las preguntas de si es realmente necesario no tomar en cuenta todos los tipos de análisis y qué nos puede decir cada tipo de análisis sobre el derecho, ¿no? Entonces, la conclusión de este trabajo es que el análisis conceptual tiende a, o bueno, hasta ahora lo que he investigado en la teoría, tiende a defender un resultado que se da en cierto tipo de método analítico. Por ejemplo, en el análisis reductivo defiende un resultado en términos de condiciones necesarias y suficientes. En el análisis conectivo defiende otro tipo de resultado en términos de casos de familias conceptuales, de casos problemáticos, de casos centrales. Y pues en la conclusión es si podemos hacernos esa pregunta de cuál es el mejor tipo de análisis conceptual, o bien antes de hacernos esa pregunta valdría la pena reconocer en primera instancia qué puede aportarnos cada tipo de análisis, pues a mi juicio cada uno permite juzgar cosas diferentes y nos aporta cosas diferentes. Entonces esa sería la conclusión principal y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a Ángel Reyes y le agradecemos que se suscribió al tiempo asignado. Seguimos con la exposición de Antonio Lullano Castillo Garcidueñas. Antonio es abogado y internacionalista y candidato a maestro en Derecho por la división de programa de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Profesor de asignatura del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, plantel Coatepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Antonio, su auditorio tiene 15 minutos. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primeramente, antes de iniciar mi ponencia, quisiera agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto y a todos los organizadores del evento en esta segunda día de mi participación. Espero ya poder venir cada año y plantear nuevos temas, ¿no?, de importancia para la teoría jurídica contemporánea. Y esta tarde yo les vengo a compartir un poco lo que ha sido mi trabajo de investigación de maestría aquí en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, que se titula de la siguiente manera: es acerca de la automatización, robotización como parte de un debate contra la fuerza de trabajo y la mano de obra en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Y a partir de ahí pues surgen todas mis disertaciones, mis reflexiones, para conocer cuáles han sido esos retos, perspectivas y las transformaciones en lo referente al nuevo derecho individual y colectivo del trabajo a partir de esta Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo le puedo dar a la siguiente? Okay. Bien, entonces como centro de mi pregunta de investigación
Pues yo giro acerca de 3 aspectos centrales, que es esta triangulación que se da entre ciencia, tecnología y el derecho, como parte de los nuevos enfoques que tienen que ser recuperados y analizados por parte de las teorías jurídicas contemporáneas. Esto tomando en consideración pues la evolución que han tenido las grandes revoluciones industriales hasta la actual revolución industrial. Ahí ustedes pueden ver en la ilustración estas 4 grandes revoluciones industriales. En un primer momento, pues en la primera vemos el factor de una revolución industrial en Inglaterra a partir del vapor, ¿no? Y a partir de esta evolución vamos viendo que surgen también determinados movimientos de organizaciones obreras y de trabajadores, como es el movimiento de los ludistas, particularmente en Inglaterra, que son una serie ya de movilizaciones que de alguna manera empezaban a tomar en consideración y a plantear cómo es que el tema de las máquinas en ese momento pues estaba ya generando, representando un problema para los trabajadores, porque de alguna manera ya se estaba empezando a visorar cómo se iba, en el largo plazo, por supuesto, a ir desplazando a la fuerza y a la mano de trabajo humana. En la segunda revolución vamos a ver que fue una revolución de electricidad, el tema del telégrafo, el tema de la bombilla, ¿no? Y otra serie de invenciones que se fueron generando. En la tercera revolución, ya más reciente a nosotros, en la década de los 70s, 80s, vamos a ver una revolución en materia de computadoras, de computación en particular, pues toda la revolución que ello implicó. Y bueno, a la par con la actual cuarta revolución industrial, que se caracteriza por una serie de fenómenos pues que estamos viviendo en la actualidad, que ya nos llegaron y que de alguna manera estamos conviviendo y coexistiendo con esta serie de fenómenos, como es la digitalización, como es el tema de la robotización, la automatización, que son de los temas que yo recupero en mi análisis, el tema de la manipulación genética, toda una serie de aspectos, ¿no? que forman parte de los grandes avances y adelantos científico-tecnológicos en la actualidad. Aquí la reflexión que yo encuentro, retomando un poco lo que surgió en el ludismo en la primera revolución industrial, es qué está pasando con la fuerza de trabajo y la actividad humana en estos procesos ya de la cuarta revolución industrial. Y pues como parte de la investigación que he desarrollado a lo largo de todo este tiempo, pues me he encontrado que hay una progresiva desplazamiento del trabajo humano en todos los diversos sectores económicos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de automotriz, que México también tiene una gran vocación automotriz. Ya muchos de esos procesos de ensamble y de construcción y de proceso en toda la cadena de distribución hasta la etapa final, pues básicamente ya requieren una mínima intervención del trabajo humano en estos procesos. Y eso no es que yo esté en contra de que esos adelantos avancen, ¿no? Pensaría yo en sentido positivo si esto estuviera acompañado de un cambio, una modificación del trabajo que están realizando las personas. Y la sorpresa que me encuentro es que básicamente se trata de un desplazamiento de la fuerza de trabajo humana, y los robots son los que ya están produciendo toda esta serie de procesos. Y al trabajo humano, pues simple y sencillamente ya no se le está dando o se está dinamizando o modificando su participación en las diversas dinámicas de trabajo. Y entonces, pues bueno, eso ya implica una reflexión de cómo se dan las nuevas relaciones de trabajo obrero-patronales, en el mejor de los casos, cuando algún trabajador logra pues transformarse o adaptarse a las nuevas dinámicas del trabajo. Pero, y en el caso particular de México, me encuentro que esto no es así. Pensemos, por ejemplo, en los servicios financieros o bancarios, que muchos de ellos ya migraron hacia las aplicaciones móviles o de los dispositivos digitales que todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera hacemos ya uso. Y eso, verlo en retrospectiva, unos 20, 30 años, implicaba alguna intervención de un trabajo humano, ¿no? Porque tenías que ir a alguna institución bancaria o alguna sucursal en particular y, bueno, de alguna manera había una participación humana. Aquí ya no, ya se está migrando todos los procesos como parte de las nuevas dinámicas de esta cuarta revolución industrial, insisto, en el que tanto la automatización como la robotización están desplazando totalmente al trabajo humano.
y ese es el centro de mi análisis, de mi reflexión, que ver las experiencias como en casos mexicanos, ¿no? Ya les decía hace un momento, nuestra vocación como país manufacturero o de ensamble de determinados productos automotrices, pienso, pues ya esto ya está desplazando a la fuerza de trabajo. Hay otras investigaciones como el autor es como Andrés Oppenheimer, él intitula un libro, se llama Sálvese quien pueda, seguramente lo han escuchado en algún momento. Lo menciono porque es muy comercial la literatura de este autor, no porque coincida tanto con su aportación, pero él hace un análisis y del cual pues me sirve un poco de soporte, ver que esas grandes profesiones, incluyendo la abogacía, el derecho, que es de nuestro interés, pues ya también ya está viendo estas implicaciones, estos impactos de la automatización y robotización. El caso de Letonia, un país báltico en el norte de Europa, ya está migrando hacia una serie de procesos jurídicos en los que ya los robots están interviniendo de manera directa como parte de la construcción de un gobierno digital, ¿no? En la que ya muchos de los procesos se crean por base de datos, se procesan y a través de robots. E inclusive ya hay un experimento piloto en el que ya se generan una serie de sentencias a partir de la introducción de una serie de dispositivos legales, y generan sentencias y generan toda una serie de trabajo que anteriormente pues se requería forzosa y necesariamente la intervención humana, y no está siendo así, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es ver, ¿puedo pasar a la siguiente? ¿Cómo le doy con esta? Que bueno, aquí vamos a ver ustedes en la diapositiva ese tema del ludismo y neoludismo. Yo recupero el concepto de neoludismo, retomando que bueno, ya no estamos en la primera revolución industrial, sino en la cuarta, ¿no? En la que hay una nueva manera de ver cómo debemos de adaptarnos y coexistir humanos y máquinas ahora ya en las nuevas dinámicas laborales. Y ello implica pues ver en materia de derecho del trabajo en lo particular, pues ver qué modificaciones y recuperar en las reformas laborales, ver de qué manera se está atendiendo este tema. Y la sorpresa es que en el caso mexicano no se está tomando en consideración siquiera la introducción o ver el impacto tanto positivo como negativo que tienen la incorporación de los robots en los nuevos procesos laborales. Entonces es de toda la preocupación, y más que ni siquiera se está tomando en consideración como una realidad que ya nos alcanzó en la actualidad. E insisto, no verlo como algo negativo, sino de verlo cómo nos estamos adaptando y coexistiendo sin que eso necesariamente genere mayor desempleo o mayor pobreza, porque por supuesto que las empresas, como parte de su dinámica, están optando por invertir más en procesos científicos de automatización que en estar capacitando personal que les implica, pues de alguna manera, viéndolo en temas de gastos de inversión, pues es mayor, ¿no? Estar pagando la seguridad social de los empleados, de una planta laboral, de todas las prestaciones que ello implica. Entonces ellos ya están migrando hacia esto, ¿no? De invertir mayores, sí en ingenieros en sistemas, en personas especializadas en sistemas computacionales que dominen esto y que puedan eficientizar sus procesos ya con la mínima intervención humana. Por otra parte, pues bueno, ahí vemos, ya les mencionaba yo la falta de atención, ¿no? En materia laboral de este tema, el tema de la sustitución, y por supuesto que no se está tomando en consideración en las políticas laborales ni en las reformas a la legislación correspondiente este tema. Yo, como parte de la metodología jurídica sobre la cual estoy versando en el análisis de este tema, pues tomo en consideración elementos, por supuesto, de sociología jurídica, ¿no? Ver cómo estos impactos están ahí generando esta vinculación con la sociedad, hacer un análisis interpretativo de hermenéutica jurídica, la dialéctica jurídica, ¿no? Esta pugna que se está generando entre robots, máquinas y las nuevas dinámicas en materia de derecho del trabajo, un análisis antropológico en el que yo coloco en el centro de mi reflexión al trabajo humano. Por eso yo recupero la antropología jurídica y diversas visiones jurídicas como parte de estos pluralismos jurídicos. El derecho del trabajo es un derecho eminentemente social, de ahí que yo recupere la visión del marxismo jurídico,
Y finalmente también un análisis económico del derecho, que es el cual yo planteo como parte de mi metodología sobre la cual estoy analizando el tema. Finalmente, para no excederme más en tiempo, me parece ya les compartí la idea central de la investigación, es que yo planteo que hay un replanteamiento en la teoría del derecho individual y colectivo del trabajo, a partir justamente de estas nuevas manifestaciones de ver cómo se da esta pugna entre robots y trabajo humano y ver de qué manera se dan estos reacomodos, estas adaptaciones en las nuevas dinámicas de las relaciones obrero-patronales y ver hacia dónde vamos el trabajo humano, que creo que debiera ser de todo nuestro interés, recuperando esa dimensión de derecho social que es el derecho del trabajo. Y pues la investigación continúa y espero que haya sido un tema igual que despierte un poco el interés del público asistente. Muchas gracias. Le agradecemos a Antonio su participación y que se restringió al tiempo que le fue asignado. Muchísimas gracias. Seguimos con la ponencia de Julio César Muñoz Mendiola. Julio César es abogado postulante, actualmente cursó el 4º semestre de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio César, tu auditorio, tienes 15 minutos. Gracias, gracias al doctor Cáceres por la invitación y a todos los involucrados. Mi tema trata sobre la racionalidad judicial, un tema muy polémico y sobre todo muy debatido. Sobre todo me enfoqué a las decisiones judiciales, pero en sede constitucional. Parto de una postura dual, o sea, de donde se centra un juez, digamos, irracional, en donde la subjetividad y la arbitrariedad es parte de este operador jurídico, y el extremo contrario, el donde se ve a un juzgador ideal o a la manera de Dworkin, un juez Hércules, en donde su ideología o su subjetividad no interviene. Yo mi trabajo lo trato de plantear a partir de una postura intermedia, una postura plausible que le llamo yo, acerca de realmente el trabajo parte de la premisa de que asume que ese operador jurídico, en este caso delimitándolo al área de sede constitucional, el juez constitucional, siempre va a estar presente esa subjetividad, esa ideología. La postura plausible parte de la proposición de que el proceso que se lleva a cabo en una magistratura constitucional, que es el proceso que opera realmente el juez constitucional, está plagado de diversos parámetros objetivos. Estos parámetros objetivos en cierta medida interfieren en su proceso de cognición de este operador. No se puede decir que lo limite a una manera absoluta, o sea, erradicando completamente la ideología o la subjetividad, pero sí lo constriñen y a la vez lo orientan para tomar sus decisiones. Entonces parto de un razonamiento analítico en donde se divide ese proceso en 3 fases. Una fase que son las precondiciones del proceso, otra la fase deliberativa del proceso y al final una fase post condiciones del proceso. La justificación metodológica, mi trabajo lo dividí en 2 bloques y el planteamiento teórico fue en torno al razonamiento jurídico y su vinculación con las decisiones judiciales en sede constitucional, así como un paralelismo con la teoría de la elección racional. Y en un segundo momento la proposición de la tesis del restrictor cognitivo, que establece que el proceso de toma de decisión en esta sede, en la sede constitucional, está revestido de parámetros objetivos que reducen los espacios de subjetividad y arbitrariedad de esas decisiones. En este caso me basé en la epistemología jurídica y sobre todo en su enfoque de que busca determinar bajo qué condiciones se puede comprobar y justificar una proposición o un hecho jurídicamente relevante. En este caso, el proceso mediante los cuales se puede comprobar un fenómeno jurídico en oposición a las creencias. Las posiciones que debaten la irracionalidad o la racionalidad del juez muchas veces resulta muy complicado comprobar empíricamente. A lo mejor los trabajos de Posner intentan asumir esa tarea. Sin embargo, siempre es problemático. Aunado a que las decisiones en una sede constitucional, por lo regular, trata sobre dilemas morales.
A partir de eso, yo analizo y planteo que el juez constitucional es un operador especialísimo. Si de por sí un juzgador siempre tiene un proceso mental más elaborado, más especial, el de un juez constitucional es todavía más especialísimo porque, por ejemplo, se reduce el material probatorio, muchas cuestiones. Prácticamente se reduce a decisiones, insisto, dilemas morales. Y también parto de la homogeneidad que enarbola el juez constitucional. ¿A qué me refiero con la homogeneidad? Prácticamente un juez constitucional presenta ciertas características en cualquier sistema jurídico siempre y cuando tenga estos dos puntos, que sea un Estado que esté conformado con un diseño institucional de Estado constitucional de derecho y que en ese diseño la magistratura constitucional opere como una última instancia de decisión y que opere con un control judicial fuerte. ¿A qué me refiero con un control judicial fuerte? O sea, que realmente no nada más tenga el diseño institucional. Por ejemplo, el diseño de Japón. Japón se le impuso una constitución prácticamente norteamericana y la Corte Suprema de Japón opera con una judicial review muy fuerte, no fuerte, perdón. ¿Por qué? Porque interviene la variable de la cultura. Desde la creación de la Corte Suprema en Japón, si no mal recuerdo, ha tenido 9 o 10 determinaciones de invalidación de leyes constitucionales. Insisto, porque en Japón los mismos poderes asumen que no es una forma de resolver sus cuestiones con el conflicto o llevándolo a una sede jurisdiccional, sino tienen otros mecanismos. El paso a los paralelismos a tratar de explicar lo que es la racionalidad desde un punto de vista, insisto, plausible, o sea, no total. Tenemos dos posturas preeminentes, que es la razón en contra de las pasiones o los intereses, y ahí lo conecto con la elección racional que se opone a la irracionalidad. Digamos, paralelismo que intento hacer es basándose en el uso apropiado de la razón para elegir de la mejor manera posible, hago énfasis en lo posible, o sea, ofrecer razones cognoscibles en la toma de decisiones colectivas fundamentales. Y justamente ahí es donde encuentro yo ciertos paralelismos con la elección racional y la decisión en sede constitucional. A partir de la fundamentabilidad de lo que deciden, o sea, dilemas de tipo moral que afectan a la colectividad. 2, la complejidad que reduce la posibilidad de elecciones únicas, infalibles, verdaderas y absolutas. Ahí recalco lo de la dimensión plausible, o sea, es una posición intermedia. Y 3, acerca de los procesos de toma de decisión. La virtud de la elección racional no es proporcionarnos de decisiones infalibles, sino el proceso es lo que nos dota a nosotros de acercarnos hasta cierto punto a las mejores decisiones, a través de procesos que estén preestablecidos con parámetros objetivos y posibilidades plausibles y concretas. A partir de eso yo desarrollo lo que es la tesis del restrictor cognitivo, que se refiere a la racionalidad del proceso, que representa una dimensión plausible sobre las decisiones de los jueces constitucionales. A partir de tres puntos que parto de que es un proceso complejo y racional, porque no tiene un parámetro único, se le puede llamar así, de comando que determine todo el proceso, sino son varios parámetros los que intervienen en ese proceso. Ese parámetro representa una objetividad con pretensiones generales que no dependen propiamente de su operador, en este caso del juez constitucional, y cómo ese parámetro va a incidir en grados en la reducción de la subjetividad y la arbitrariedad del juez constitucional. Y así desarrollo un esquema, insisto, a partir de un razonamiento analítico dividido en 3 estadios, el proceso, que ya lo había mencionado, las precondiciones del proceso, la deliberación del proceso y las poscondiciones del proceso. Cada estadio tiene ciertos parámetros que empiezan a delimitar hasta cierto punto la forma de que el juez va a decidir o se llega de su proceso cognitivo, vaya. En las precondiciones del proceso existen 2 parámetros. El primero, que se refiere a una cuestión que a lo mejor parece muy obvia, pero a veces pasa desapercibida, sobre todo en las críticas, es qué casos llegan a una magistratura constitucional. Propiamente una magistratura constitucional tiene que esperar, es subsidiaria, o sea, tiene que esperar que un agente social, un ente del Estado,
le pida ejercer esas decisiones. O sea, las magistraturas constitucionales no son autogeneradoras de casos. O sea, inclusive ahí se podría uno involucrar mucho con la cuestión del activismo judicial. O sea, el activismo judicial está condicionado a que se presente un caso o que un ente le haga llegar a la magistratura o le pida que se pronuncie. En ese mismo sentido, también la rigen en otro parámetro objetivo que se refiere a qué casos puede conocer la magistratura constitucional. O sea, depende ahí mucho de la importancia. Esto va muy relacionado con la admisibilidad de todos los casos que llegan. No es en automático que una magistratura constitucional conozca de los casos, o sea, llegue tan simple. Vaya, por citar un ejemplo, en Estados Unidos la certiorari, no sé, inclusive en Colombia todos los jueces de todos los fueros tienen conocimiento de la acción de tutela. Sin embargo, para una revisión de tutela, la Corte Constitucional colombiana tiene ciertos parámetros que están establecidos ya sea en las leyes, en la propia Constitución o en su jurisprudencia, que no le permite analizar, digamos, de facto o inmediatamente un caso. Pasamos al siguiente estadio, que sería la deliberación del proceso, que se refiere ya a 4 parámetros en donde ya propiamente se refiere a la deliberación del proceso. Aquí voy a hacer una nota acerca de la argumentación jurídica. Aquí es justamente donde la argumentación jurídica se va a introducir, que es un parámetro desde mi punto de vista el que siempre por lo regular se analiza porque es lo que los jueces toman como una forma de racionalizar sus decisiones. El primer parámetro se refiere al objeto de interpretación y tutela. En este caso se refiere a los derechos fundamentales y los principios constitucionales, sobre todo a partir de que estos derechos presentan un núcleo duro que se puede encontrar en cualquier sistema jurídico, insisto, con los presupuestos que ya había mencionado. El segundo parámetro es el de la política judicial. Esa política judicial es una construcción histórica coherente y sistemática ajena a la voluntad de un juez constitucional. ¿A qué me refiero? Esta política judicial está construida por la jurisprudencia y los precedentes de la magistratura, en donde realmente no interviene una sola voluntad, sino es una voluntad de varios jueces y que es un sistema coherente porque hasta cierto punto o de manera fuerte limita las decisiones de los jueces. El diálogo jurisprudencial, que digo, es una cuestión que a lo mejor ahorita para Latinoamérica es muy común por la Corte Regional, etcétera. Pero, por ejemplo, yo cito un caso, el recurso de amparo 23-2014 del Tribunal Constitucional Español, en donde prácticamente esa sentencia la decidieron conforme a un caso norteamericano. Este caso es King versus Maryland de 2013, una cuestión de toma de pruebas de ADN. Y, o sea, opera también, o sea, cuando un juez constitucional introduce un criterio, digamos, de otra corte, es porque lo va a seguir. O sea, no es nada más una cuestión de adornar la sentencia. Diversidad de racionalidades es otro parámetro. ¿A qué me refiero con esto? La diversidad de racionales va enfocado a que el juez, para decidir un caso, por ejemplo el aborto, no solamente involucra una cuestión del derecho fundamental, en este caso del derecho fundamental de la madre al libre desarrollo, a la libre determinación, de la voluntad, o la protección de la vida, en su caso al no nacido, sino que se allega de otro tipo de racionalidades. Puede ser una racionalidad científica, puede ser una racionalidad de tipo médico, o en el caso podría ser también una racionalidad económica, por ejemplo, cuando tiene que ver cuestiones de impuestos o ese tipo de cosas, o la racionalidad política, que no quiere decir que una corte decida políticamente, sino que tiene que tomar en cuenta la deferencia hacia el legislador e inclusive por qué, digamos, cierta presunción de constitucionalidad hacia las leyes. Y por último, las poscondiciones del proceso. Ahí solamente existe un parámetro objetivo, sin embargo es muy, digamos, importante. En este caso tiene que ver con la perspectiva de lo que decide un juez constitucional. Cuando él decide, hasta cierto punto proyecta y entabla una función de ver cómo va a introducir esa decisión no solamente al ordenamiento jurídico, sino al sistema jurídico en su totalidad. Esto es muy ejemplificativo, por ejemplo, con las decisiones o las sentencias, dialógicas de la Corte Constitucional colombiana. Por citar un ejemplo, el caso del Río Atrato,
que es la sentencia T-622 del 2016, en donde precisamente entabla un diálogo con los otros poderes y con los propios actores que le hicieron llegar el caso. Bueno, para cerrar mis conclusiones, el trabajo va encaminado precisamente a develar las decisiones en sede constitucional, cómo representan una complejidad y una ambivalencia por lo que se decide, repito, los dilemas morales y por su impacto a nivel social, cómo el juez constitucional opera un proceso de decisión complejo y técnico, lo cual implica que ese proceso pueda ser clave para incidir en la reducción de la subjetividad y arbitrariedad de ese operador. Los parámetros objetivos del restrictor cognitivo orientan y constriñen las decisiones en sede constitucional y al mismo tiempo representan una postura intermedia plausible en cuanto a concebir decisiones libres en absoluto de subjetividad y arbitrariedad de sus operadores. Y la más importante, que yo considero que es se puede tomar como un método. Este restrictor cognitivo representaría un modelo que puede ser comprobado desde su aplicación práctica en diferentes magistraturas constitucionales de diversos sistemas jurídicos. Cito un ejemplo rapidísimo, la Suprema Corte de Israel, que es un sistema muy peculiar, porque inclusive ni siquiera tiene una carta de derechos o una constitución, pero hay ciertas decisiones o ciertas sentencias que ha tomado que se pueden subsumir en este modelo. Y con esto concluyo. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Julio que se circunscribió al tiempo que le fue asignado. Seguimos en la ponencia con Paula Angélica Cervantes Ayala. Paula Angélica es doctoranda en Derecho, maestra en Filosofía del Derecho y licenciada diplomada en Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es estudiante de licenciatura en Educación en la UPN, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en comités de elaboración y validación de casos prácticos y sinodal del Ceneval. Paula Angélica, su auditorio cuenta con 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias al doctor Enrique Cázares Nieto y a todo su equipo de trabajo, porque la vez pasada lo dije, generalmente no tenemos esta oportunidad de estar hablando y de todos estar hablando de lo mismo, ¿no? Las personas que nos dedicamos a esto generalmente somos muy solitarias y no tenemos con quién platicar. Entonces, bueno, en la primera diapositiva está el título de este paper, de que puso una pregunta ahí que es mi pregunta de investigación en la que estoy desarrollando actualmente y la que desarrollé en la maestría. ¿De qué manera se legitima el derecho en los individuos a los que se dirige? Mientras les digo por qué, voy a dejar el abstract ahí para las personas que hablan otro idioma. Entonces les digo, a mí me interesa la toma de decisiones. Por eso fue que mi pregunta de investigación se centra en cómo se legitima el derecho en los individuos a los que se dirige, porque pues precisamente eso lleva a una acción, ¿no? Entonces, las conclusiones que encontré en la maestría fueron estas. Pues, ¿cómo se ha construido la ciencia jurídica? Mediante la interpretación, ¿no? Sabemos es un procedimiento hermenéutico mediante el cual se va construyendo. ¿Cuáles son los parámetros de normativa epistémica que hasta el momento pues han tenido los modelos tradicionales del derecho? Pues las decisiones que toman los jueces en la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, con base en estas conclusiones de mi tesis de maestría, llegué al corazón de este argumento. El conocimiento que se genera a partir de la validez de esta interpretación establece un referente de actuación que está proyectado tanto para gobernantes como para gobernados. Sin embargo, en la realidad, al establecerse en un lenguaje jurídico de corte científico, únicamente resulta asequible para los operadores jurídicos. Entonces, bueno, ya ahora yo llegué a esta conclusión con base en estas evidencias, ¿no? La propia definición de la palabra jurisprudencia, que es ciencia del derecho, y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Es importante decir que se basa en los postulados de Kant sobre el derecho cosmopolita en relación a que yo antes, y no he logrado identificar otro argumento en ese sentido, en el que alguien se preocupe porque los parámetros de normativa epistémica atiendan a la validez
que podría otorgarle un operador jurídico, una persona que no sea operador jurídico. Entonces encontré que Habermas, él retomando esta idea del derecho cosmopolita de Kant que pone junto al derecho internacional y el derecho constitucional, sostenía que los ciudadanos teníamos que ser participantes de esa relación. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que dice en contra, que debe de dejarse la interpretación por este método de comprensión, porque me parece lo mismo. Él justamente también retoma a Piaget y a Colbert en estas etapas del estadio moral. Sin embargo, las desecha y ahí también yo no estoy de acuerdo con eso. Pero esta es básicamente su visión. La visión es partimos de una posición externa y de una posición interna. Entonces, eso me parece convincente. Las autoridades, simplemente por el principio de legalidad, lo sabemos, lo hagan de facto o no, tienen una visión interna de la norma, es manifiesta en forma y contenido, y todos los actos que ejecutan tienen un fundamento en las normas. En cambio, los individuos, ahí como lo decía Raúl, tenemos este velo de la ignorancia en relación a que lo asumimos desde una posición inconsciente y cooperamos con el sistema para que se siga perpetuando, pero no somos totalmente conscientes de lo que establecen las normas. Entonces, por ese camino, pues me encontré con que saber cómo se toman las decisiones, un ser humano, para bien o para mal, eso es decir, formas de coacción interna, lo que nosotros en la filosofía conocemos como imperativos categóricos, tomar una decisión para bien o para mal, está determinado por muchas otras disciplinas. Entonces, lo primero que hice fue analizar la antropología y la sociología. Y entonces encontré, porque justamente ahí es donde está el origen de la construcción de la identidad y de la personalidad. Entonces, ahí encontré que las normas tienen origen en 8 instituciones, que son representaciones, esto es muy importante, representaciones colectivas que se aplican a un sistema social y que definen lo que es legítimo de lo que no es legítimo dentro del mismo. Las instituciones se fundan sobre un corpus de conocimientos y doctrinas que definen sistemas de valores en cuanto a las ideas de familia, educación, producción, intercambio de ideas, el sistema de justicia, etc. Y son figuras simbólicas de poder. Entonces, sigo con mi pregunta, ¿de qué manera se legitima el derecho en los individuos a los que se dirige? Y la respuesta la encontré precisamente en la educación, que la psicología educativa ha retomado los postulados de las teorías antropológicas y sociológicas para crear este concepto de identidad. Y entonces me encontré que los individuos formamos este criterio respecto de lo que está bien y respecto de lo que está mal, de acuerdo al momento en el que se forma la identidad. Y entonces aquí ya nos metemos en este tema escabroso de la neurociencia, que voy a explicar en un momento, ¿no? Porque el cómo tomamos una decisión es una cuestión que tiene que ser analizada evidentemente desde el cerebro, ¿no? Entonces, la identidad personal es un proceso complejo de construcción desde los primeros años de vida hasta los 18 años. La maduración se alcanza hasta los 25, que todas las células llegan aquí al frontal. No obstante, a los 18 años ya se puede decir que hemos terminado de conformar nuestra identidad. Esto es desde la etapa 0 hasta los 18 años de edad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se configura, cómo se conforma la identidad social? Pues se configura en el marco de las identidades individuales, ¿no? Es decir, una se retroalimenta de otra. Todos jugamos roles dentro de la sociedad, dentro de la familia, somos abogados, tenemos un trabajo, es decir, vamos adquiriendo nuestra identidad a través de los demás, pero además en el entorno con el mundo y con las experiencias que vivimos. Entonces, una vez conformada la identidad, todas las decisiones que tome el individuo estarán basadas en los referentes en que las construyó. Esto es definitivo, ¿eh? Y esto ya lo demostró la neurofisiología. Esto no es especulativo. Entonces, la psicología educativa, por una parte, porque hubo un tiempo en el que no era posible medir la actividad directamente del cerebro como se hace ahora. Entonces, en ese tiempo, Piaget, Colbert y yo enuncio ahora a Fisher porque se me hace que hace un estudio mucho más, bueno, no se me hace. Él divide el desarrollo moral de los individuos en 8 etapas. Entonces, este desarrollo moral que tiene que ver con la formación de la identidad corresponde a etapas cronológicas. Esto quiere decir que en el nivel postconvencional, que es donde se configura la identidad de una persona, es decir, es en este periodo que se comienzan a formar la propia identidad. Este periodo postconvencional dura de los 12 hasta los 18 años y es en ese momento en el que
hay que actuar. Hay que actuar para que los seres humanos puedan internalizar el derecho. Entonces, hay que recordar que esto de la psicología educativa es especulativo en relación a que se midió, pero no con la actividad del cerebro directa, sino con encuestas y sobre todo analizando el comportamiento de los seres humanos. Entonces, aquí hay algo, no sé si conocen a Ranulfo Romo. Ranulfo Romo es un neurocientífico que está nominado al Premio Nobel de Medicina por su teoría de la toma de decisiones. Y es bastante revolucionario porque Ranulfo Romo acaba de demostrar que las decisiones la toman las neuronas y que el libre albedrío no existe y que la voluntad es subjetiva y que una vez que hemos tomado esa decisión, cuando nosotros creemos que tomamos una decisión, nuestras neuronas ya lo hicieron por nosotros. Entonces, lo que él hace, porque él dice ser un predecesor de Demócrito, que precisamente es un filósofo que definió lo que era el átomo, la materia puede reducirse a partículas muy elementales, porque Demócrito, como nos dice Ranulfo, él pensaba, ¿cómo es posible que el cerebro haga representaciones mentales? Yo no tengo guardadas sillas, mesas, objetos en mi cerebro y sin embargo lo hace. Entonces, ¿cómo hace eso el cerebro? Entonces, eso fue la aportación de Demócrito. Esto es lo que hace Ranulfo Romo, lo que está ahí con este aparato que él dice que es como un micrófono, se acerca a la neurona cuando tiene actividad cerebral. Y entonces logró descubrir esto, que sí se crean figuras isomórficas en el cerebro en relación a lo que para nosotros son las representaciones del mundo, ¿ok? Entonces, con base en esto, él dice, nosotros para tomar decisiones tenemos que hacer algo. Entender el mundo que nos rodea, almacenar el conocimiento de lo vivido y construir la propia experiencia. Eso es muy importante porque sin memoria no tendríamos referentes del mundo, ¿no? Las personas que les da Alzheimer, todo eso, pierden completamente el espacio y el tiempo en el que están ubicados. Entonces, lo revolucionario en relación a esto, cuando él dice que la toma de decisiones es un proceso de reconstrucción de imágenes en el que no existe la voluntad ni el libre albedrío, entonces él dice, la única forma de ser libres es que eduquemos bien a las neuronas. Y esto tiene unas implicaciones muy fuertes porque al menos en el ámbito educativo, todas las teorías conductistas resurgen, de acuerdo con lo que yo pienso, la interpretación del derecho, él mismo lo dice, si entendemos que esto es así, los jueces requieren estudiar neurociencias ya, porque precisamente ¿a quién están juzgando? Al criterio de esa persona o a ese proceso de las neuronas. Incluso tendríamos que encontrar en qué parte está dañado el cerebro para saber por qué hizo lo que hizo e infringió una norma, ¿no? Entonces, me parece que esto es revolucionario. También habla de un código de ética para juzgar los actos, un nuevo código de ética, porque dice, si la intencionalidad es así, pues entonces todo lo que sabemos en relación a cómo tomamos las decisiones, pues cambiaría nuestro mundo, ¿no? Entonces, con base en todo esto, es que yo pienso que un nuevo parámetro de normativa epistémica tendrían que ser la toma de decisiones de los seres humanos. Tomar en cuenta que esa toma de decisiones son procesos de cognición complejos, y para eso sí creo que habría que conformar un derecho cosmopolita, tal vez no como lo dijo Kant, porque él hablaba de colegisladores, diciendo que quien participa de la ciudadanía al mismo tiempo tiene que legislar. Yo más bien digo que tendrían que ser cointérpretes del derecho o cojueces, ¿no? Porque de eso creo que se trata, de que cada quien haga una propia interpretación de la ley para que eso tenga un punto de acción en la vida, ¿no? Entonces creo que para eso es necesario construir una teoría de la educación jurídica. Para eso yo estoy trabajando en una política de alfabetización jurídica en el que se maneje un tipo de lenguaje diferente,
Plain language para las autoridades. En relación aquí en Inglaterra ya se maneja un manual en el que, bueno, se hacen adecuaciones para que se eliminen participios, gerundios, oraciones subordinadas, pero más que nada, ya estando estudiando esta cuestión del lenguaje y de cómo podríamos en esta edad de 12 a 18 años enseñarle a una persona cómo convivir con las reglas del derecho, me encontré justamente con que la deconstrucción conceptual nos da una posibilidad de, al igual de cómo existe un alfabeto fonético internacional, construir un alfabeto jurídico de corte semántico. Entonces, bueno, esa es mi propuesta, es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias a Paula Angélica por ajustarse al tiempo que le fue asignado. En este momento son las 2 de la tarde. Vamos a abrir un espacio para preguntas, pero sí les ruego la mayor brevedad posible, tanto a las personas que van a hacer la pregunta como a ustedes para responderla, si son tan amables. Perfecto. Profesor Enrique, profesor Pablo. Me voy a hacer un comentario y algunas preguntas, pero el comentario general. Una de las actitudes que hemos tomado en nuestros concursos es tratar de contribuir a ser lo más rigurosos posibles con los participantes. Entonces, a mí hay un tema que me preocupa mucho en alguna de las ponencias y quiero decir que me preocupa mucho porque probablemente no sea solamente responsabilidad de ustedes. Estamos ante una presión muy fuerte de CONACYT porque hay investigación interdisciplinaria. De hecho, bajaron la calificación de excelencia de la maestría por no promover investigación interdisciplinaria. Pero el problema es que esa presión se traduce en quién sabe qué. O sea, la propia Facultad de Derecho, que es uno de los problemas en los que estamos trabajando ahorita, no define cómo hacer investigación interdisciplinaria. Y me preocupa porque he visto muchísimo sincretismo en algunas de las presentaciones. Por ejemplo, en el caso de Paula, normatividad epistémica, bueno, no sé si la tomaste de otra parte, pero yo la circunscribo al terreno de la epistemología jurídica aplicada. Y es próximo a los métodos de la ciencia para determinar la verdad en el derecho, es la analogía que busco, no tiene nada que ver con lo que vi aquí. Y bueno, hablar de Colbert, Piaget, Fischer, y después dar el salto a Ranulfo. Yo conozco a Ranulfo, hemos estado en… Ranulfo trabaja con simios. La investigación de Ranulfo es de simios, pero Ranulfo no maneja en ningún momento que las decisiones la tomen las neuronas. Él solamente demostró que hay registros isomórficos en las neuronas de algunas especies superiores de monos. Quien en su momento habló de esto fue Libet y alguna otra corriente que sigue hablando de que la responsabilidad es un problema muy serio, pero que no tiene que ver nada con Ranulfo. Libet lo que dice es… corporizadamente toma decisiones en nuestro organismo y la apariencia de decisión racional es un epifenómeno. Entonces, lo que me he encontrado mucho con los estudiantes de posgrado es, cuando están queriendo hacer su investigación, la pregunta es, ¿y dónde está el derecho? Y el problema que creo que está generando la Facultad de Morelia es que el derecho, ¿quién sabe dónde se quedó? Y leemos un montón de cosas de manera indiscriminada para las cuales no estamos formados. No tenemos formación ni neurocientífica, ni formación psicológica, ni estamos hablando acerca de aquello para lo que realmente nos prepararon. De sí, en este inicio de su vida académica, yo les sugiero sean muy cuidadosos en cómo están encuadrando y el rigor con el que están encuadrando las cosas. No podemos hablar de todas las materias si no tenemos formación previa. Si vas a hablar de psicología, que cuando lo lea un psicólogo diga que está bien. Aquí hay un enorme sincretismo y no sé quién esté dirigiendo la investigación, pero yo veo también muchos problemas de dirección. Antonio, me parece muy interesante tu propuesta. El problema es que si en algún caso la pregunta es ¿y dónde está el derecho? Y la pregunta aquí es ¿y dónde está la filosofía? Porque lo que nos presentaste es una investigación, es una narrativa de cómo está evolucionando la tecnología, pero no veo dónde está la filosofía y creo que se adolece del mismo problema. Al final nos estás diciendo que vas a tomar en cuenta antropología, hermenéutica, una enorme cantidad de disciplinas que no veo con claridad cómo pretenderías integrarlas y cómo justificas su integración, análisis económico del derecho, etcétera. Entonces, te comentaría casi lo mismo que Paula, no se dejen llevar por la ola de que hay que ser interdisciplinares, porque en realidad estamos cayendo a ser sincréticos.
Ser interdisciplinario implica que conoces las disciplinas diversas, tienes especialidad y tienes estudios y buscas cómo integrarlas. Y no leerlas como un Lego. O sea, no podemos leer como Lego a Piaget y no tener una formación en psicología, porque estamos leyendo a un Piaget de una manera distinta como la leen los psicólogos. Cuando lees a Piaget y a Colbert, etcétera, como psicólogo tienes todo un andamiaje que le da sentido y le da coherencia a la manera en la que lo estás leyendo. Entonces sí les recomiendo mucho ser cuidadosos ahorita que están empezando su vida académica, no dejarse llevar eso, no caigan en esa trampa de querer ser eruditos porque decimos cosas muy, muy extrañas. Sé que en buena medida no es responsabilidad de ustedes, pero sí la toma de conciencia sí los convierte en responsables, sobre todo si les gusta la academia. Julio César, me pareció interesante tu presentación. En algún punto hablas de la tesis del restrictor cognitivo. Yo en algún punto hablo de que las normas jurídicas son restrictores de diversidad. ¿Conoces el concepto y en su caso qué diferencia marcarías? Esa sería una primera cuestión. La segunda, me llama mucho la atención que hablas de maximización racional por un punto y por otra parte estás hablando de una teoría que lo que busca es la plausibilidad. Entonces ahí veo que hay una especie de tensión muy fuerte entre hablar de racionalidad como maximizador por una parte y por otra parte que el punto central de tu teoría tenga que ver con un mecanismo de plausibilidad, de razonabilidad, ¿no? De posibilidad. Habría que pensar cómo se puede resolver esa tensión. Y Ángel, creo que has avanzado mucho de cuando te has presentado en otras ocasiones. Ahora, yo lo que quisiera saber es, más allá de la revisión, de un trabajo de revisión, en un trabajo de doctorado, ¿qué es lo que tú dices al respecto? Porque al final nos dices, yo creo que un tipo de análisis sirve para una cosa, otro análisis sirve para otra cosa, pero hoy en derecho, ¿cómo explicas y cómo justificas qué tipo de problemas que requieren una teoría del análisis conceptual utilizarán un tipo de análisis conceptual u otro? ¿Y cómo distingues el análisis conceptual del análisis del lenguaje? Porque hay un problema muy importante. Y por otra parte, no me queda muy claro cómo estableces una conexión entre la idea de verdades analíticas, verdades sintéticas, y dónde queda ahí el análisis conceptual. ¿Tienes una pretensión analítica? Y si no es una pretensión analítica, entonces el análisis conceptual, ¿a qué te lleva si no es hablar de condiciones necesarias y concomitantemente suficientes? ¿En qué sentido Quine nos resuelve esto cuando está hablando de redes semánticas, etcétera? Y no necesitan responder a todo, simplemente dejo apuntadas algunas observaciones para sus. Yo voy a decir algo muy similar y bajo el siguiente supuesto de que no hay mayor honor de que realmente te critiquen, y voy a ser absolutamente sincero. Veo y no quiero sonar agresivo, y hay una cosa muy latina que es como si yo critico tu obra, te estoy criticando como persona, no tiene nada que ver una cosa. Pero lo primero es lo siguiente, y lo voy a decir como recientemente terminando estudiante de posgrado, veo tres cosas. Primero, sincretismo. Segundo, una cosa que es la utilización de una metodología no implica que yo soy metodología. Enrique lo decía, si yo hago un análisis de costos, entonces soy análisis económico del derecho. Si hablo sobre la persona, soy antropólogo. Me parece que no está mal fundamentada. Pero lo que noto más problemático es como desde un punto de vista, es como una falta de confianza. O sea, yo no digo nada si alguien más no lo dijo. O sea, yo no digo nada si Dworkin Hart, si no tengo que encontrar a alguien en la literatura que diga algo. Y yo no soy capaz de decir algo yo mismo y buscar las premisas pertinentes. O sea, ¿por qué yo no puedo ser Dworkin Hart o cualquiera que a ustedes les guste, Habermas? ¿Por qué yo no puedo ser esa persona? Se supone que el objetivo de la educación es ser eso. Con esta premisa voy a hacerle, o sea, la pregunta va a ser dirigida, voy a hacerle una pregunta a cada uno dirigida a encontrar el corazón del argumento y que traten de explicar qué es exactamente lo que ustedes quieren decir. La primera pregunta es sobre el análisis conceptual. O sea, Ángel, hay un problema que es la confusión entre analytical jurisprudence y analytical philosophy. La jurisprudencia general se opone a la jurisprudencia normativa. Y eso no quiere decir que la jurisprudencia, o sea, hay una cosa bien anacronística. Tú dices que el análisis conceptual fue inventado por Wittgenstein, pero aplicamos a Austin. Entonces, las personas que hacen jurisprudencia general hacen preguntas generales sobre el derecho que se oponen a la jurisprudencia particular y que se oponen a la jurisprudencia normativa. Pero no quiere decir que todos sean filósofos del lenguaje o algo así. Entonces, la pregunta es,
¿por qué quieres hacer análisis conceptual? La respuesta no es porque VIX lo hace. O sea, ¿por qué hacer teoría del derecho es análisis conceptual? Bajo un contexto de que Austin no estaba haciendo análisis conceptual como lo definiste. O Kelsen no tenía nada que ver con Wittgenstein, totalmente. Y listo, Hart lo hace, pero eso no quiere decir que sea necesariamente bueno. Entonces, ¿por qué quieres hacer un análisis conceptual? ¿Y qué es lo que tú quieres decir sobre análisis conceptual? Lo segundo, Antonio planteó un problema súper, o sea, gran parte fue un problema súper interesante jurídico. Así, ¿qué hacemos con el derecho en la automatización? En la ponencia hay un tema de Pachucanis. Pachucanis es todo lo contrario, es como el hombre se legitima, o sea, el derecho tiene el trabajo y el hombre se legitima como ser humano. Entonces, o sea, y todo lo que dijiste fue todo lo contrario, es como que la gente no va a trabajar, y si la gente no va a trabajar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la pregunta es, o sea, no dijiste nada del corazón de la pregunta, es, ¿qué hacemos con el derecho laboral? ¿O qué sugiere o qué pensamientos tiene sobre el contrato, una institución jurídica, el contrato de trabajo sirve? El derecho laboral sirve. Y como lo planteaste en términos de Pachucani, tiene la filosofía moral, que tiene una filosofía moral en la filosofía política, pero está la pregunta marxista de que el trabajo te da identidad como ser humano. O sea, el trabajo es lo que te define como persona. Si no trabajas, no eres nada. Pero si te quitan de trabajo, entonces, ¿qué es que somos los seres humanos? Es una pregunta filosófica gigantesca. Entonces, tenemos que rediseñar la sociedad, tenemos que darle plata a la gente para que todo el mundo tenga una plata y no trabaje. No sé, pero eso existe. Pero básicamente, mucha exposición de muchas cosas, pero cuando llegaste, esto es súper interesante, es algo que quería decir. Todos son temas súper interesantes, pero y ustedes tienen algo que decir, díganlo. La tercera ponencia, la tercera ponencia yo la entendí como una metateoría, no es la racionalidad, porque la palabra racionalidad viene hay como 5 sentidos de racionalidad diferentes en la ponencia. Pero es como una metateoría de la adjudicación constitucional para la decisión de problemas políticos morales basada en la teoría de la elección racional. Eso fue lo que entendí. No sé si eso es. El título racionalidad es bien limitado, o sea, pero la pregunta es, porque hay un doble carácter. ¿Tú estás describiendo cómo deciden los jueces o estás proponiendo cómo los jueces deben decidir? Y se mueven entre los dos libremente, a veces como... Porque si lo que estás diciendo es que todo juez constitucional debería decidir así, o sea, no sé, o los jueces de México deciden así. Son dos caracteres diferentes. Y en último, frente a Paula, muy interesante, o sea, hay un montón de cosas ya, pero hay una pregunta central que es la pregunta que te voy a pedir que trates de responder, porque es paradójico. Mira, hay una paradoja bien rara. Tú estás diciendo algo como que el ciudadano normal no puede entender derecho. Y para entender por qué el ciudadano normal no puede entender derecho, estás diciendo una cosa totalmente que ningún ciudadano normal va a entender. O sea, me pareció paradójico eso. Entonces, si tú pudieras decirle a un ciudadano normal por qué no puede entender el derecho, trata de explicarle a un ciudadano normal, si dejando de lado todo el bagaje teórico, tuvieras que explicarle a un niño de 8 años por qué el derecho no lo puede entender y cuál es tu remedio a eso. Realmente me interesa saber, porque la pregunta yo la veo es, ¿por qué la gente no puede obedecer el derecho? Y si el ciudadano no obedece el derecho, pues ¿para qué tenemos derecho? Es una pregunta filosófica, teórica y práctica. Entonces me gustaría saber, más allá de Piaget, lo que tú puedes decir al respecto. No sé si fue justo lo que dije. Nada más rápidamente, puedes recurrir a filosofía de la tecnología para tu investigación. Hay todo un área que es filosofía de la tecnología. Y esta iteracidad es un poco el tema donde te hubieran ubicado a ti, si te hubieran dirigido un poco mejor. Esa iteracidad tiene que ver con la capacidad de comprensión de los discursos. Hay toda un área sobre eso. Yo haré unas consideraciones muy sencillas, porque yo creo que las dos arguiciones que me antecedieron son más que satisfactorias. Para Ángel, yo pregunto, primeramente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué quieres hacer con el trabajo? Porque me pareció también muy descriptivo. Y los debates más, yo creo que son los más importantes sobre cuál es la naturaleza del derecho,
hoy día puede ser que sean olvidados en la ponencia. Por ejemplo, no habló del debate entre Raz y Dworkin y quizás Julie Dixon sobre si es posible una valoración indirecta del derecho o si es necesario siempre una evaluación directa y moralmente robusta del derecho. Ese es el debate, porque yo creo que los que piensan que el derecho se constituye solo por análisis conceptual, no sé, puede ser que no sea el abordaje más interesante. Y no entendí por qué solo hay describido esos autores que ha elegido. Para la ponencia de Antonio, yo creo que tú has hecho una cosa con éxito. Ha describido unas circunstancias fácticas que nos permiten plantear nuevos problemas. Pero no encontré los planteamientos, entonces queda mucho por hacer. Esa es mi crítica a tu ponencia. Para Julio César, me pareció interesante. Yo me gustaría oír un poco lo que tienes de contestar a Enrique y a Jorge, porque habría que, primeramente, si es un abordaje de la Rational Choice Theory, justificar por qué la teoría de la Rational Choice. Y me pareció que cuando tú sugieres muchas diferentes concepciones de racionalidad, acaba desembocando, no sé, desaguando, ¿no? Llegando en un relativismo tan grande que es casi que la racionalidad no juega ningún papel más. Si hay tantas concepciones posibles de racionalidad, y hay también un problema que todas las teorías de la argumentación que se construyen con bases en reglas tienen que resolver. El problema del regreso al infinito. Son teorías que crean más reglas para resolver los problemas. Ese es el problema más antiguo que Kant ya hablaba en la crítica del juicio hay un artículo primoroso de Gerald Postman sobre analogía que se publicó hace unos 10 años en que él intenta sugerir un inferencialismo como el de la filosofía pragmatista de Brandon para solucionar ese problema. Pero ese es algo que toda teoría de la argumentación tiene que enfrentar. ¿Vale? Sobre la ponencia de Paula, mi crítica sería que hay mucha cosa aquí, hay mucha información. El problema del sincretismo aparece porque yo me quedo como perdido en tantas teorías, tantos caminos diferentes. Me pareció que tú tienes una tesis que me parece muy ambiciosa, porque tú quieres llegar a la conclusión de que es posible un único derecho cosmopolita y una única gramática, un único vocabulario para todo el derecho. O es posible, hay que enseñar un alfabeto, yo entendí como una única, es como si fuera posible conducir todo el derecho a un único juego de lenguaje. Y hay más. Hay una otra tesis que me pareció más ambiciosa. Hay que me pareció que por debajo de todo, me pareció que tú crees que todo eso es como que un proceso causal. Y eso es muy difícil de comprobar, es imposible. Me parece falso. Muchas gracias a todos. También estoy de acuerdo con las argumentos que precederam. No tengo mucho a acrescentar, pero creo que dos cosas, una para Paula y otra para Ángel. Para Paula,
neste sentido de uma espécie de gramática comum que pode originar ou contribuir para um direito único ou variado, pero variado constrangido pelas possibilidades da gramática, há o trabalho de John McHale. John McHale ha escrito um livro que se chama Moral Grammar, a gramática moral, e ha desenvolvido ideias sobre como utilizar a gramática moral para o desenho jurídico. Então, pode ser uma referência útil, não sei. E gostaria um pouco de defender a Angel de las críticas de Thomas. Da crítica no sentido de que teria que pensar que há outras alternativas que não na análise conceitual. Creo que ha hecho una opción, un recorte. Me voy a dedicar a entender y a comprender el análisis conceptual, que este tipo de consideración que Thomas ha hecho no es totalmente justa. Pero hay muchas cosas a serem hechas dentro del recorte del análisis conceptual que son muy interesantes. Só un minuto. Que poderia explorar. Por exemplo, ha dicho sobre a separação de dois tipos de análise conceitual. A análise conceitual que está preocupada com as propriedades necessárias e suficientes, e a análise conceitual que se apoia nas ideias de Wittgenstein, de semelhança de cosas familiares, parejas de família, e que remete a algo mais descritivo, empírico, e não solamente considerações sobre modales. Pero hay questões muito interessantes sobre as relações entre o descritivo e se é possível realmente fazer essas coisas de forma totalmente separadas. E há uma literatura muito rica sobre isto que pode ser explorada também. Então, um tema que me fascina são as relações entre lo descritivo, a análise descritiva e a análise conceitual, e as possibilidades de realmente separar as duas coisas. Então, não sei se ha pensado sobre este assunto. Eu queria agregar resposta à pergunta. Mesmo, né, incluso se Noel estiver certo, uma parte de minha crítica persiste, porque tu tienes que dizer qual é o problema específico en el análisis conceptual que justifica un estudio, una tesis sobre eso. Y otra cosa, ¿por qué es importante el análisis conceptual? Lo que se puede lograr y yo creo que puede ser que la otra parte, la parte que Noel rechaza, sea importante también, porque tú tendrías que decir por qué una filosofía del derecho que hace análisis conceptual es más exitosa que la que dice que no hay interés en ese tipo de empresa, ¿vale? Pero la primera parte de la crítica persiste. Gracias. Bueno, entonces hago una respuesta a la respuesta. Preguntar que una teoría es más exitosa me vuelve a la misma dinámica inicial que estabas criticando. ¿Y por qué? ¿Qué significa exitoso y por qué es más exitoso ese modelo exitoso? Entonces, terminamos en una búsqueda de una regla que justifique una regla. No, yo quisiera un aspecto y era, por ejemplo, a Paula Cervantes, hablo como el historiador del grupo. Paula, este problema fue planteado por Adolf von Kirchmann en su debate con la jurisprudencia de conceptos en el año de 1848. ¿El derecho le pertenece a los profesores, a los académicos, le pertenece al Estado o le pertenece al pueblo? La respuesta de Adolf von Kirchmann de 1848 es que le pertenece al pueblo. Y Adolf von Kirchmann propone cómo construir un sistema jurídico pensando en una racionalidad común. Entonces yo estaba esperando que tú mencionaras a Kirchmann porque hasta donde yo sé, fue el primero que habló de esto y sacó toda una teoría de cómo debería ser el derecho a la racionalidad común.
y no tuvo que meterse en otros temas, en otros grandes vericuetos, y fue muy interesante. Nota de pie de página: Otto von Kirchmann fue de los padres del socialismo jurídico, con el argumento de que el derecho le pertenece al pueblo. Y fue un argumento cognitivo. Él se inventó la palabra tecnicismo. Si el derecho está lleno de tecnicismos, eso se lo inventó fue Kirchmann. Yo estaba esperando que surgiera eso. Te invito a que reflexiones el tema de Paul Kirchmann, de Otto von ¿es Hermann von Kirchmann o Judith von Kirchmann? Bueno, Kirchmann, ya se me olvidó el nombre, en su debate con la jurisprudencia conceptus, 1848. Su conferencia sobre la jurisprudencia como ciencia ante la Academia Nacional de Berlín. Frente a Julio, quería un comentario, es que me preocupa la palabra plausible. Yo entiendo que la plausible es un término intermedio entre la descripción del mundo real y la proposición del mundo ideal, pero es que existen demasiados juicios descriptivos. Entonces uno decir algo, yo creo, esto sucede porque yo creo que es plausible que suceda, pues inmediatamente el edificio tiembla. O decir, bueno, es que lo plausible es algo complejo. Frente a Antonio, yo creo que planteaste un tema de investigación genial. Lamento decirte que ya fue resuelto desde el marxismo y fue resuelto en el año de 1917 por Paul Lafargue con su libro llamado El derecho a la pereza. Vuelvo al tema, es que hay que conocer historia para poder entender que hay muchos debates que ya han sido planteados. Paul Lafargue le dijo a su cuñado, a su suegro, Karl Marx, que él se había equivocado, que la dignidad del hombre no pasa por el trabajo, la dignidad del hombre pasa por la pereza. Y él planteó que los sistemas del futuro, por la pereza, la pegricia, la pereza. Aquí en México lo leyeron muchísimo. Sí, pues, y entonces que los sistemas dignos del futuro son aquellos donde no hay que hacer reclamo alguno del trabajo porque nadie va a trabajar, todos seremos gente de la pereza, el ocio productivo. Entonces yo estaba esperando cuándo era que tú ibas a mencionar que había un marxista que había dicho a los soviéticos y le había dicho a Marx que estaban equivocados, que la sociedad del futuro es la sociedad del no trabajo, que un buen marxismo es el que conduce al no trabajo, y en ese sentido podríamos decir que la cuarta revolución industrial está realizando el sueño marxista lafarquiano de que las sociedades buenas son las que no vamos a trabajar. Entonces te invito a que leas El derecho a la pereza de Paul Lafargue, de principios del siglo XX. Y frente a Ángel, llamar la atención de algo que creo que ya se dijo, es que no podemos confundir la filosofía analítica desde la perspectiva jurídica con la filosofía analítica de la perspectiva filosófica, pero tampoco significa que sean opuestos. Hay puntos de comunicación. Yo creo que esa precisión te faltó, Ángel, hacer al inicio, es decir, voy a hablar de las comunicaciones entre dos teorías sin nunca mencionar que son lo mismo. Y hoy la pregunta es, ¿y eso para qué sirve? Creo que hay una respuesta, no lo estoy diciendo en forma irónica, creo que sirve para mucho, pero hay que dejarlo claro en la propuesta. Entonces, en este sentido, vamos a pasar por cada uno en el mismo orden de la exposición, para que por favor entonces intenten responder de una manera conjunta las observaciones, los comentarios, las preguntas que se han hecho. Entonces, si ustedes están de acuerdo en el mismo orden de la exposición, empecemos con Ángel Osvaldo Reyes. ¿Les parece 10 minutos cada uno o es muy... 10 minutos cada uno, pero además que eso significaría 40 minutos. Entonces, bueno, sí, moción de hambre. Perfecto, entonces intentemos 5 minutos. 5 minutos cada uno. Perfecto. Estás de hambre, que es distinto. Ok, bueno, respecto a lo que comentaba el doctor Enrique Cáceres sobre cómo se justifica y distingue el análisis conceptual del análisis del lenguaje, la respuesta creo que no la alcancé a delimitar correctamente en el trabajo, eso es correcto, pero sí, bueno, este trabajo obviamente forma parte de un trabajo más general, ¿no? En donde ahí sí trato de poner énfasis en cuáles son algunas distinciones, ¿no? en ambas tradiciones, ¿no? Que si bien es cierto, totalmente no se traslapan a la filosofía jurídica o a la teoría jurídica, sí tienen unas conexiones como menciona el doctor Botero, ¿no? Entonces creo que sí, en el trabajo sí faltó esa parte. Y yo lo relaciono, la primera, el análisis del lenguaje, con
los trabajos de la primera versión de análisis conceptual, que después derivó en el positivismo lógico y otras corrientes por ahí. Y lo segundo, en los trabajos de Wittgenstein de investigaciones filosóficas, ¿no? Ahí como que yo es donde hago las relaciones, ¿no? Y obviamente también en la teoría jurídica no pasa totalmente el método en todas sus reglas, como lo menciona Wittgenstein y como lo puse en el trabajo, pero bueno, sí también es notorio, por ejemplo, cuando Dworkin habla de paradigma, de conceptualización y de concepto, que hay por ahí alguna referencia a los trabajos de Wittgenstein segundo, ¿no? Y también Finis, cuando habla de el caso central y los casos periféricos, igual también hay una referencia a Wittgenstein. Tal vez no usan mucho los términos iguales, pero ahí están las referencias, ¿no? Y en cuanto a Kelsen, bueno, lo puse porque hay por ahí un debate en cuanto a si tuvo influencia del positivismo lógico. Entonces, para mí, pues sí tuvo alguna influencia, tal vez no lo justifico en el trabajo, pero en el trabajo, pues ya digamos que en conjunto, por cuestiones de espacio también no pude ahondar mucho en ese punto, pero considero que sí tiene alguna conexión con el positivismo lógico. Y su sistema, o lo que él propone con su sistema de la norma fundante es un poquito un sistema lógico, ¿no? desde mi punto de vista. Y en cuanto a las verdades analíticas y verdades sintéticas que mencionaba el doctor Enrique, pues igual, obviamente los dos tipos de análisis están comprometidos con las verdades analíticas, ¿no? Tanto la primera elaboración como la segunda simplemente difieren un poco en el método, ¿no? El método, en el segundo método, aparte de las proposiciones fundamentales, se toma en cuenta la contrastación con casos y con ejemplos y contraejemplos, ¿no? Entonces ahí están. Y la propuesta coainiana, pues obviamente es la de las verdades sintéticas, ¿no? Y por lo que hace a lo que preguntó el doctor Jorge, la jurisprudencia general y la jurisprudencia normativa ¿cuál fue la pregunta? Analytical jurisprudence Ajá. no tiene nada que ver, o sea, no es igual a analytical philosophy. Ah, ok. O sea, filosofía Sí, analítica sí. y filosofía del derecho analítica. La normative jurisprudence y la filosofía analítica es una rama de la filosofía Ok. del lenguaje. Cuando tú mezclas los dos, cometes Ok. un anacronismo y aplicas Ah, ok. al pasado. Ese anacronismo sí se menciona en el trabajo y tomé la tesis de Endicott. Endicott señala que, si bien es cierto, no hay temporalmente los desarrollos de Bentham y Austin surgen antes de los desarrollos de la filosofía analítica de Frege y otros que iniciaron. Sí podemos tomarlos en cuenta como analíticos por los objetivos, que es que ellos toman en cuenta la expresión empírica del derecho como como actos de lenguaje, ¿no? Entonces, si partimos de esa distinción, entonces yo creo que sí podría hacerse un puente. Y si lo relacionamos también con los trabajos de Hart, ¿no? Que toma en cuenta el concepto tanto de Austin como de Bentham, pues yo creo que sí podemos darle alguna conexión. No digo que sea lo mismo, pero sí podemos conectarlos. Y ¿qué es hacer análisis conceptual? Creo que eso sí lo menciono en el paper, y lo tomo de Brian Biggs, que es establecer qué es, digamos, lo que debemos entender como derecho, independientemente del tiempo y del espacio, ¿no? No lo tengo textual, pero más o menos así lo trabajé en el texto. Y por lo que hace a las observaciones del doctor Tomás, ¿cuál era el objetivo del trabajo? Pues sí lo menciono, es justificar la aplicación del análisis conceptual en la teoría jurídica, y eso lo hago sí de una forma descriptiva, porque me interesa que se vea cómo se ha aplicado el análisis conceptual, y de alguna forma también expongo un problema que se da en el análisis conceptual sobre cuáles son
o qué tipo de concepto es el derecho, ¿no? Si es un concepto que puede ser reducido a propiedades necesarias y suficientes, o bien es un concepto que tiene que verse en contrastación con otros conceptos y con ejemplos y contraejemplos, es decir, un poco más contextual, ¿no? Creo que eso sí no lo puse en el paper, o no recuerdo, pero la propuesta de Raz es que tiene ambas, ¿no? Que tiene un poco de propiedades necesarias y suficientes y también propiedades contextuales. Y finalmente, por lo que hace ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Pues eso también yo lo menciono al final en las conclusiones. Para mí cada tipo de análisis aporta cosas diferentes. El análisis conceptual visto en términos de condiciones necesarias y suficientes nos ayuda a ubicar los casos, digamos que paradigmáticos. El análisis conceptual en el sentido de ver familias de conceptos, ejemplos y contraejemplos, nos ayuda a revisar esos casos y ver casos difíciles, los cuales pueden ser que escapen a nuestra noción general de derecho. Y la propuesta que hace Brian Leiter en atención a la crítica quainiana, pues considero que también es una propuesta admisible y nos permite también revisar los conceptos a los cuales se llegó por los dos tipos de análisis anteriores, ya sea encontrando nuevas propiedades, si lo que nos convence es el análisis reductivo, o encontrando nuevos casos que tal vez escapen a nuestra concepción general de derecho. Y bueno, eso sería todo. Sí, por favor, no más. Nos pasamos unos minutos. Seguimos entonces con Antonio Llano Castillo, Garcidueñas, por favor. 5 minutos. Sí, entonces, recuperando en términos generales los comentarios de los cuatro, de la retroalimentación de las 4 personas, mencionar que sí, justamente ya hacia allá la parte de mis conclusiones, yo es cuando recupero, bueno, siempre teniendo presente la dimensión social del derecho del trabajo en particular, ¿no? Como parte de estos derechos sociales. ¿Por qué? Porque adquiere un dimensionamiento diferente, ¿no? Estamos hablando de derechos en relaciones que ya de suyo son pues desiguales, ¿no? Las relaciones obrero-patronales. Eso es justamente la labor del derecho que yo aquí encuentro inserta, ¿no? Es decir, ver ese abanico de protección de derechos, funciones reguladoras, de revisión del contrato del trabajo, como bien se mencionaba, es decir, establecer una serie de cláusulas o de cuestiones muy claras en las que ante la inminente llegada pues, de esta 4ª revolución industrial, pues, los trabajadores no se vean impactados de manera negativa o en lo menor posible, ¿no? Yo ahí recupero como parte de mis conclusiones, pues ver como patrón en qué nuevas actividades vas a emplear a esos trabajadores, ¿no? Y ver cómo se van incorporando de manera progresiva a los avances tecnológicos y ver que pues eso no implique necesariamente que se tengan que despedir, porque justamente esa es la preocupación de mi investigación, o sea, no que la gente se quede sin trabajo, sino de ver cómo el gobierno, el Estado, particularmente a partir de su labor legislativa y volviendo a recuperar, insisto, el tema de la dimensión social del derecho del trabajo, pues ver cómo se va a seguir o contemplar esa protección de derechos a los trabajadores, porque pues definitivamente si vemos y analizamos todas las áreas estratégicas o de la economía en las que ya esta dinámica es una realidad, pues bueno, el problema es mayor. Muchos de nosotros probablemente ya lo estemos viendo en los empleos en los que nos estamos desarrollando en la actualidad. Y creo que es cuando ahí recupero el espíritu del contrato de trabajo, ¿no? Tanto individual como colectivo, porque pues esto implica también revisar inclusive esas relaciones sindicales, cómo se van a dar, ¿no? O en qué términos. Y sí creo que el tema recupera un gran espíritu interdisciplinario mi tema definitivamente, ¿no? Por todas las implicaciones sociales. Yo en la ponencia mencionaba diversas metodologías que, bueno, de alguna u otra manera pudieran servir. Sin embargo, la que yo estoy empleando es meramente la antropología jurídica, porque yo vuelvo a poner en el centro de mi investigación el trabajo humano, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver esa función del derecho, de qué manera garantiza, pues, esa nueva transformación de las relaciones obrero-patronales. Y ahí es justamente donde creo que la labor del derecho, pues, tiene mucho que decir, mucho que aportar, mucho que regular y mucho que proteger al trabajador en la actualidad.
en todos los ámbitos y en todos los estratos sociales donde la tecnología, la automatización y la robotización ya han llegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Una precisión, error que yo cometí. El texto de Paul Lafargue, de Derecho a la Pereza, inicialmente de 1883, lo de 1917 la traducción al español, de 1883. Pasamos a Julio César Muñoz Mendiola. Julio César, 5 minutos para responder. Gracias. Con las observaciones, porque en realidad yo sí me declaro con muchas deficiencias metodológicas. Mi primera tesis de investigación, no me da pena decirlo porque yo no hice tesis de licenciatura, entonces imagínense las limitantes que puedo llegar a tener, son muchas, y agradezco sobre todo las observaciones. Además, aclarar que este trabajo es parte de mi tesis, no es el tema central, sino es solamente una parte, y voy a tratar de responder todas las preguntas de una manera no puntual, sino siendo un poco general. Empezando con la cuestión que preguntaba el doctor Jorge Luis acerca de qué propongo. Si cómo deciden o cómo debieran, es muy modesto. Realmente lo que yo propongo es describir cómo es el proceso mediante el cual deciden. Es cómo deciden. No propongo no una proposición normativa de cómo deben decidir. Porque precisamente lo que yo intento hacer con la tesis la tesis del restrictor cognitivo, es ver su aplicabilidad práctica. En el paper no me alcanzaba el espacio de comprobarlo o tratar de comprobarlo empíricamente, analizando casos en diversos sistemas jurídicos. Respecto a de la maximización, sobre de la tensión entre maximización y plausible, para responder también junto al doctor Andrés, al doctor Cáceres y a Tomás también dijo un poquito de… sí, es siempre una posición intermedia, es muy cómoda. Muy cómoda. No lo voy a negar, sí es, yo no me meto tanto a definitivamente o absolutamente decir, oye, con esto se soluciona el problema de la racionalidad judicial, porque desde mi punto de vista es una cuestión que siempre va a existir. No me meto a eso, sino, y aquí quiero también retomar la pregunta del doctor Tomás acerca de lo de la racionalidad y el relativismo exagerado, que a lo mejor intenté, pero también, bueno, es un poquito en el paper se desarrolla un poco más. Si yo me trato de referir a una racionalidad procedimental, nada más, sin llegar a tocar propiamente lo que sería una racionalidad cognitiva en absoluto, o meterme a teorías, no sé, de realismo jurídico, de jurisprudencia gastronómica, todo ese tipo de cosas, no. Trato de salvar y por eso digo que en grados, cómo podría hasta cierto punto reducir la subjetividad de arbitrariedad con una racionalidad procedimental. Y retomo también el cuestionamiento que me hacía, ¿por qué la teoría de la elección racional? ¿Y por qué la bajé así? Diciendo, bueno, la teoría de elección racional es igual a las decisiones que siguen los jueces constitucionales. Más que nada intenté, y repito, intenté hacer un paralelismo solamente en algunas cuestiones, o sobre todo en lo de la cuestión de que la teoría de la elección racional se basa mucho en el proceso. Para determinar. Al final del día, si una elección es correcta o no, depende de los agentes sociales. Traté de hacer un paralelismo, únicamente a lo mejor no fue correcto, pero un paralelismo únicamente sobre la fundamentabilidad de las decisiones. Por eso tomé un poco lo de la elección racional. Lo de los procesos, cómo son los procesos complejos y revestidos de parámetros objetivos. Y prácticamente eso fue. O sea, digo, en el paper también se desarrolla un poco más. Insisto, estoy un poco limitado en las cuestiones metodológicas, pero esa sería la respuesta a todos sus cuestionamientos. Espero no haber dejado uno fuera. Muchísimas gracias, Julio. Paula Angélica Cervantes cuenta con 5 minutos para responder al auditorio. Muchas gracias. Me parece que con contestar la pregunta que directamente hizo el doctor Fabra, a lo mejor le puedo contestar a los demás esta cuestión que me dicen sobre el sincretismo. Fíjense esto. Cuando yo digo por qué una persona promedio normal, un ciudadano, no puede entender el derecho, me remite a la cuestión educativa, porque eso es lo que sostengo yo. A través de la educación es como se fijan los valores en las personas. Entonces, antes
había una educación en valores que, según el muestreo sociológico que hice, a partir de los años 80 empezó a decrecer y entonces la sociedad ya no es compatible con las reglas que el derecho impone. No que antes sí supieran interpretar el derecho, yo no digo eso. Entonces, como mi tema es justamente educativo, por eso estudio una maestría en educación, por eso ahorita estoy estudiando una licenciatura en educación, tengo 6 años en este camino. Entonces yo no considero una cuestión de sincretismo porque eso es integrar ideas opuestas. Y aquí la cuestión, como es educativa, mi cuestión ha sido en todo este tiempo cómo integramos la disciplina jurídica a la formación ciudadana. Hacerlo parte de un tema educativo. Entonces el tema educativo solo tiene tres teorías, fíjense, 3 teorías epistémicas en donde se sustenta todo. La teoría conductista, que bueno, son varias teorías conductistas, y las teorías psicológicas, de ahí sale la de la constructivista también. Entonces, estas lo que quieren hacer es acercarse al conocimiento, cómo son los procesos de cognición. O te vas a la parte médica o te vas a la parte psicológica. Entonces, en ese sentido, fue que introduje para saber justamente cómo tomamos las decisiones los seres humanos, no solo a un nivel subjetivo, sino a un nivel neurofisiológico, porque así es el tema, así de esta manera se tratan de fijar los métodos de enseñanza a través de saber cómo aprendemos, cómo se fija el conocimiento, cómo conocemos las cosas, y precisamente por eso es que estoy abordando esas teorías. No sé si con eso les contesté. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminado la mesa número 8.